hoy? Bueno, ¿cómo fueron con los ejercicios? ¿Dijimos que íbamos a arrancar con derivada hoy o estoy mal? Profe, yo tengo 2 consultas de los límites. Ok, vamos a ver las consultas que tengas. Estamos acá en límite. Esto es fora. Vamos acá a la práctica. Bueno, ejercicio. El 20. 20. Vos miraste las resoluciones y no entendiste la resolución. Sí, mira las resoluciones. Bueno, bien, estos ejercicios que dije que eran bastante parecidos a lo que se toma en un examen. ¿Está bien? Vamos a abrir un archivo de Word. ¿20A o B? Ninguno de los dos pude hacer, profe. Análisis. Hoy es 23, ¿no? Bueno, unidad 2, ejercicio 20. Entonces, la función f de x es una función que tiene dos condiciones, ¿no? ¿Estoy viendo lo que digo? El primero, ambos tienen dos condiciones. Sí. La primera es x cuadrado menos ax si x es mayor o igual que 1. X cuadrado menos ax, ¿no? Sí. Si x era menor o mayor o igual que 1. A ver. Mayor igual que 1. Que 1. Mayor o igual que 1. Y la otra condición es 21 más ax y x es menor que 1, ¿correcto? Sí. Bueno. Nos dice que tenemos que plantear el A para que esta función sea continua. Ambas funciones, tanto la cuadrática como la lineal, son funciones polinómicas, son continuas en todo su dominio. El único valor que me puede generar una discontinuidad es el 1 en el cambio de la condición, porque los límites laterales podrían ser distintos, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces lo que debemos plantear que sea continua en x igual a 1. Para que sea continua en x igual a 1 se tienen que cumplir tres condiciones, ¿está bien? F de x Sí. es continua en x igual a 1 si y solo si solo si se cumplen tres condiciones. A ver, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Tiene que existir f en 1, ¿correcto? Sí. Tiene que existir f de 1. Tiene que existir El límite. el límite. Tiene que existir el límite de x tendiendo a 1 de la función. Ambos, ¿cómo deben ser? Iguales. Deben ser iguales, ¿correcto? Sí. Y f de 1 debe ser igual al valor del límite cuando x tiende a 1, ¿correcto?
Ahí están las 3 condiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir analizando una por una. Una por una. Voy a poner 1, punto, la condición 1. La condición 3 me engloba las 2 anteriores, ¿correcto? Cuando yo trabajo con la 3, en realidad, para que sean iguales, tienen que existir ambos. Pero bueno, si una de esas no se cumple, ya no es continua. El tema es que yo tengo que plantear que tiene que ser continua, entonces tengo que forzar que eso se cumpla. Para la primera, ¿existe f de 1? Sí. ¿En cuál analizo f de 1? ¿En la primera condición o en la segunda condición? En la primera. En la primera. ¿Por qué en la primera? Porque está el igual, ¿correcto? Entonces, 1 al cuadrado menos a por 1, ¿correcto? Pongo todo así, ahora voy a poner 1 menos a. ¿Está bien? Ese es el valor de la función en el punto. Y ahora cuando quiero analizar el punto número 2, tengo que hallar límites laterales. ¿Por qué tengo que hallar límites laterales? Porque la función, por un lado tiene una condición y por el otro tiene otra condición, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces, existe, no es que tengo que plantear que exista, este límite, para ello se deben analizar límites laterales. ¿Cuáles son esos límites laterales? El límite de x tendiendo a 1 por la izquierda y por la derecha. Y ambos deben ser iguales, ¿correcto? Por la derecha debe ser igual al límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, ¿correcto? Sí. Entonces acá, esperen que pongo un menos. Y eso es igual al límite. Deben ser iguales, igual al valor del límite, ¿correcto? Chicos, ¿sí? Sí. Bueno, analizamos el primero. El primero, ¿en qué condición estoy cuando analizo el primero? ¿En la primera o en la segunda? X tendiendo a 1 por la derecha. En la primera. En la primera, porque dice X mayor o igual que 1. Yo le sugerí, creo que le sugerí, que se hagan esta recta, pongan el 1, y acá para los mayores que 1 es X cuadrado menos AX, y para los menores que 1 es 21 más AX. Entonces, cuando me estoy acercando al 1 por acá, por la derecha, la condición que utilizo es X cuadrado menos AX, ¿correcto? Cuando me estoy acercando al 1 por la izquierda, ¿cuál es la condición que utilizo? La segunda. La segunda. ¿Se entiende, no? Bueno. Esperen que vamos a borrar esto. Voy a quitar esto así desaparece el panel de pantalla, las imágenes, así tengo más espacio. Bueno. Vamos a borrar esto que tenemos acá. Y ahí la condición que voy a utilizar es x cuadrado menos ax, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Chicos. Sí. Ok. Entonces ahora reemplazo y me da 1 al cuadrado que es 1 menos a. Ahora vamos a calcular el otro límite. El otro límite es el de la izquierda. ¿Cuál es la condición que utilizo? La segunda. La segunda, que es 21 más
a x. Y cuando x tiende a 1 es 21 más a, ¿correcto? Porque reemplazo la x por 1. ¿Qué tiene que ocurrir para que exista ese límite? Ambos límites laterales deben ser iguales, ¿correcto? Sí. Como los límites laterales deben de ser iguales, uno menos a debe ser igual a 21 más a. ¿Copié bien el ejercicio? ¿21 era? Más ax. Pero x tiende a 1, 21 más a. A ver. Bueno. Continuamos. Está bien, sí. Me sonaba ese 21, pero bueno. Resolvemos esta ecuación muy elemental. Acá abajo. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? ¿Qué hago para resolver esta ecuación? ¿Despejo? Muy bien, despejo, las A de un lado, las X, los números del otro. ¿El resto de los alumnos está ahí? ¿Para quién es la clase, chicos? ¿Es para la profesora o es para los alumnos? Pasa el A sumando, porque hablo y hay una sola persona que responde. Menos 21. ¿Cuánto da esto, por favor? Menos 10. Ok, muy bien que respondan, porque no tiene sentido que yo hable con una sola persona. Ustedes están acá porque les interesa la materia, entonces deben responder. No puedo reiterar la pregunta y que nadie responda. ¿Cómo pasa el 2 para el otro lado de la igualdad? Pasa dividiendo y queda que A es igual a menos 10, ¿correcto? Sí. Bueno. Podría continuar y verificar, reemplazar acá, pero ya lo tenemos. A es igual a menos 10. Planteamos que los límites laterales son iguales. Y si vamos arriba y hallamos el valor de la función en el punto, nos queda menos 9. Y si hallamos los límites, nos queda, esperen, ¿nos queda menos 9? No, nos queda 11. Porque es 1 menos A y A vale menos 10. ¿Correcto? Sí. Nos queda, podríamos verificar. Y cuando verifico, nos queda f de 1, que nos queda que a vale menos 10, nos queda x cuadrado más 10x, ¿correcto? Entonces nos queda 11. Calculo los límites laterales. Nos van a dar ambos límites iguales. Esto nos da esto nos da 11 nuevamente, porque nos queda 1 menos menos 10, o sea 1 más 10, y abajo nos queda 21 menos 10, que es 11. Observen que coinciden, entonces esto se cumple. F de 1 es igual al límite de x tendiendo a 1, ¿correcto? Sí. Se verifica. El otro es similar, el tema es que tal vez en el otro haya más incógnitas, hay dos incógnitas. Entonces por ahí no sea tan sencillo como este, ¿correcto? Pero la estructura es similar a este que acabamos de hacer. Tenemos tres incógnitas, f de 2 me va a dar 1 más a, calculo los límites laterales, lo voy a hacer acá con el lápiz, f de 2 es 1 más a, calculo los límites laterales, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, son los mayores que 2, o sea, 2x más b, y esto nos da 4 más b, y el otro límite lateral, que es este de acá, es el límite
cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, escribo la función porque si no, no me va a alcanzar el espacio, y nos queda 2a, ojo con esto de acá, ¿qué pasa cuando x tiende al 2? Esto hay que pensarlo un poquitito. ¿A qué tiende esta expresión cuando x tiende al 2 por la izquierda? Hay que pensarlo bastante a este. ¿A qué tiende este cociente? A menos infinito. Muy bien, a menos infinito, porque abajo me tiende al 0 por la izquierda, ¿ok? Y eso tiende a infinito negativo, menos infinito. La función e a la x, cuando x tiende al menos infinito, ¿a qué tiende? A 0. A 0, entonces me quedó 2a más 0 igual 2a. ¿Cuál voy a igualar? Voy a igualar este límite lateral con el valor de la función en el punto. Entonces, 1 más a va a ser igual a 2a. ¿Por qué no voy a igualar los laterales por ahora? Porque uno depende de a y el otro depende de b. Entonces no voy a poder hallar ninguno de los dos si los igualo, ¿correcto? En cambio, si igualo el valor de la función en el punto con el límite lateral, voy a poder hallar a, que a nos da 1. Una vez que yo tengo el valor de a, voy a decir que el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda es 2, y voy a igualar a 4 más b igual a 2, porque los límites laterales deben ser iguales, ¿correcto? Sí. Sí. Ok. Bueno, de la guía número 2 o del resto, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, yo, profe. Sí. En el 21. Bueno. Ah, pero no lo hicimos a esto. Sí, profe, ¿me daría la Sí. fórmula del interés Pero lo de subí la? yo lo subí en el material de la clase pasada. Y este ejercicio resuelto. Incluso subí, o no lo subí a esto, sí. Acá tienen el interés compuesto, la fórmula, con el primer ejercicio hecho en clase. Esta clase la subí acá. Sí, profe. Vamos acá. Ustedes acá. Abajo de las clases tienen el material que trabajamos en la clase del día. ¿Está bien? Sí, profe, yo lo tengo copiado. Sí. Pero igual lo tienen en este apunte también. Tienen el ejercicio que acabo de mostrarles recién, que es el 19, hecho en esto que les subí. Acá abajo se lo subí. Claro, profe, pero falta el interés. La capitalización continua, ¿hablas? No, Falta un punto, estás en el... diciendo. Sí. Está bien, pero ese punto que falta, vamos a volver acá. Bueno, lo hacemos si querés, pero sale con esa misma fórmula. Lo continuamos desde ahí. Es este último punto el que tenés dudas, interpreto yo, donde te pide acá determinar el tiempo. ¿Uno de estos te está faltando? ¿A qué tasa? ¿Hablas de esta? ¿A qué tasa de interés nominal anual deberá colocarse un capital? ¿Este ejercicio es el que no te salió? El A que dice calcular el monto y los intereses. Calcular el monto y los intereses que produce. Está bien, lo que no te entiendo es, ya los hicimos con capitalización, mira, incluso está, tenés, vos hablás del interés que te genera y vos tenés que mirar el capital Sí. que invertiste, que era 10.000, vamos a mirar acá, y el interés que se te generó,
pasaste de tener 10.000 a tener 15.683,12. ¿Cuál fue el interés que generaste? Tenías 10.000 y ahora tenés 15.683,12. Lo di por descartado. ¿Se entiende lo que ella ya lo está entendí, preguntando, profe. no? Sí. Ella está preguntando cuál es el interés que se generó. Si yo invierto un capital de 10.000 pesos y obtengo un monto final de 15.683 pesos con 12 centavos, el interés que se me generó fue de 5.683,12. Justo acá sale redondo porque es 15.000 menos los 10.000, ¿correcto? Sí, profe, no lo había entendido. Pensé que lo tenía que sacar con una fórmula. Ah, está bien, está bien. Está bien, no entendía. Gracias, profe. Si el capital hubiese sido 12.000, no hubiese sido ese el interés, ¿no? Porque hubiese cambiado el capital inicial y capaz que tengo que hacer una cuenta. Acá no hay que hacer cuentas porque sale redondo por el número que me dio de capital inicial, ¿correcto? Sí. Bueno, Profe, una consulta. En el 21B ese no me salió. ese que estaba diciendo de... ¿No te salió porque no pudiste pasar los 3 años y 9 meses? Eso no sabía cómo, cómo hacerlo, perdón. Claro, la otra vez dije que había que hacerlo. Pasa que justo ese último no se pudo grabar, el último del... Sí, sí, yo entré y no estaba el video. 3 años, primero, un año tiene 12 meses, porque a vos lo que te interesa es pasar a número decimal los 9 meses, ¿correcto? Sí. Entonces, tiene 9 meses. Yo quiero saber, 9 meses, ¿cuántos años equivalen? O sea, va a dar un número decimal. Esto es X. Y hago 9 dividido 12. Que esto me da, si lo simplifico, 3/4, que me da 0,75, ¿correcto? Entonces, 3 años y 9 meses es 3,75. ¿Está bien? Justo da redondo porque son 9 meses. Si yo en vez de tener 9 meses tenía 3 años y un mes, me hubiese quedado 1 dividido 12. Y esa cuenta va a ser un número que voy a tener que usar la calculadora, ¿está claro? Sí. Justo este es un número decimal, o es una fracción que la profesora puede hacer sin la calculadora. Simplificamos por 3, me queda 3/4, 3/4 es 0,75. Si no me hubiese quedado esto, y por ahí me hubiese quedado, en vez de 9 meses, como recién dije, un año, son 12 meses, y acá me decía 3 años y 5 meses voy a poner. 5 meses, X. Voy a tener que hacer que X es 5 sobre 12. ¿Cómo hacemos para pasar este número fraccionario a decimal? ¿Qué cuenta debemos hacer? 5 dividido 5 dividido 12. 5 dividido 12. Y a los 3 sumarle esa parte decimal, ¿correcto? Sí. Bueno, ¿se entendió eso? Sí, sí, sí. Ok. Guía número 2, ¿ninguna otra duda? Vamos a la número 3. Igual ustedes tienen que ya está la práctica resuelta. Ustedes la tienen subida y tienen la resolución de todos los ejercicios. Vamos a la guía número 3, que es derivadas. Vamos a práctica de derivadas. Primero dice calcular la derivada de las siguientes funciones por definición. Vamos a recordar la definición de derivada. A ver, ¿quién me puede decir? Venimos acá. Límite de x tendiendo a... Unidad 3, vamos, definición de derivada. Lo voy a hacer con el lapicito y después voy a traer de un archivo que ya lo tengo. F' en A, hay dos definiciones de la derivada en un punto. Límite de x tendiendo a A de, el límite de un cociente incremental es, ¿no? F de x
menos f de a Ya. sobre x menos a. Lo que tenemos arriba es la variación de y abajo tenemos la variación de x, ¿correcto? Sí. F de x menos f de a sobre x menos a. Hay otra definición más de derivada. ¿Quién se la acuerda? Porque esta nos va a servir para la derivada evaluada en un punto, pero no para la función derivada. Hacemos que esto sea igual a h, ¿correcto? H igual a x menos a. Entonces, si x tiende a A, h tiende a 0, ¿correcto? Entonces, Sí. f' de a va a ser el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función de x más h. O sea, abajo es h y arriba es f. Miren que me quedó horrible. F de ¿escuchó? Yo lo tengo como que es de x incrementada en h. X más h. Claro. ¿Pero dónde es x más h? ¿Ustedes vieron el concepto de derivada? Vamos a borrar esto. Y vamos a recordar en un gráfico, que lo voy a hacer, esperen, porque después yo lo voy a traer. ¿Qué es el concepto de derivada? Yo tengo una función cualquiera y la recta secante es esta, ¿correcto? Este es un punto, lo vamos a llamar X, y este es un punto A. Este es mi H, ¿correcto? Sí. ¿Sí? El A puede estar en cualquier lado, acá o acá, porque es un punto móvil, ¿correcto? Yo lo voy moviendo a ese punto. Para no confundirlos, voy a cambiar, porque dije X menos A, y por ahí se me confunden después. Vamos a poner el X acá y el A acá, para que coincida con lo que dije hoy. Esto es f de X, y este es f de A. ¿Correcto? Entonces, la pendiente de esta recta, porque acá se desprende la interpretación geométrica de la derivada evaluada en un punto, la pendiente de esta recta secante, M, es delta I sobre delta X, ¿correcto? ¿Y quién es delta I? F de X menos F de A, ¿correcto? Chicos, ¿correcto? Sí. Sí, sí. Sobre X menos A. Pero esa es la pendiente de la recta secante, secante. ¿Qué pasa si este punto tiende a X? O sea, estoy acá, después estoy acá, después estoy acá. Cuando X tiende a, en realidad este lo tendría que hacer tender, cuando X tiende a, se me va moviendo este punto. Esperen que voy a ver si puedo borrar una parte. No todo, porque esto sería otro gráfico. Este X no está más ahí, sino que este X pasa a estar acá. Entonces pasa a estar acá, sigue siendo la recta secante, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Pero si este valor se acerca cada vez más a, yo acá voy a tener la recta tangente a la curva, ¿correcto? Porque X va a tender a A. Y ahí se transforma en la derivada evaluada en un punto. El límite de X tendiendo a A se transforma en la derivada evaluada en un punto, que es la pendiente de la recta tangente, ¿correcto? Sí. ¿Sí?
¿Todos entendieron lo que dije? Chicos, ¿sí? Sí, sí. Esperen que voy a abrir, así no tengo que copiar nada de eso. Análisis. 21 de esto es álgebra. Esto es 12 de mayo. Acá tenemos las definiciones. Derivada evaluada en un punto. Así no lo tengo que volver a copiar. Venimos acá. Bueno, la definición que di recién, derivada evaluada en un punto con el lápiz, es esta de acá. Ojo que acá puse X0, pero podría haber puesto A. No sé cómo está, vieron que en el primer ejercicio dice A, es lo mismo X0 que A, ¿correcto? Y ahí está lo que dije recién de X menos X0, y acá está la definición, esta definición que está acá, es la única que vamos a poder utilizar para hallar la derivada de una función, no de evaluada en un punto. Ambas nos van a servir para la derivada evaluada en un punto, pero cuando quiero calcular la función derivada, voy a necesitar la segunda definición, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Bueno, esta es la que yo les sugiero cuando tienen que calcular la derivada evaluada en un punto. Esa. En algunos casos, porque a veces aparecen cuadrados, cubos, y si yo trabajo con esta, aparece una suma, entonces se hace más complejo algebraicamente, ¿correcto? Sí. Sí. Esto no va acá, esto va en la clase de hoy. Cortar. La clase de hoy es esta. Bueno, entonces acá estamos unidad número 3. Y acá es lo que teníamos que copiar ahora. Vamos a mirar un ejercicio. Esperen que quiero ver si tengo algún gráfico en este. Este lo voy a cerrar. Ah, no, no tengo gráficos. Esto vamos a cerrar. Vamos a mirar de la guía. Vamos a hacer algo similar a lo de la guía, para que no sea el mismo que está acá. Vamos a calcular la derivada evaluada en un punto de, por ejemplo, el b, pero no esta cuadrática, sino otra. Díganme cualquier cuadrática evaluada en un punto 2, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces vamos a aplicar la definición. Hallar f' en 2 de una función cualquiera, cuadrática. A ver, ¿quién me dice una función cualquiera cuadrática? F de x igual a 3x cuadrado 3x más cuadrado más x menos 2. menos 2. Bueno. Entonces, usamos la definición, la copio acá de acá arriba, lo cambio por el 2 y por mi función. F' en 2 es f de x acá tendiendo al 2 porque yo estoy calculando la derivada en 2, ¿correcto? Si yo calculara la derivada en 5, sería 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Es f de x. F de x, la tenemos arriba, es x cuadrado más x menos 2. ¿Quién es f de 2? Vengo acá y lo calculo. ¿Quién es f de 2? ¿Cómo calculo f de 2? ¿Cómo? F de 2 La es... imagen. Ok, y eso se calcula haciendo este cálculo, ¿correcto? Sí. Eso nos queda, el 2 con el 2 se cancela, y nos queda 3 por 4, 12. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Nos quedó más 12.
esto nos quedó menos 14. Porque nos quedó... ¿Qué pasa cuando x tiende a 2? ¿A qué tiende mi numerador? 3 por 4, 12, más 2, 14, menos 14, 0. Y abajo también me tiende a 0. Eso es lo que tiene que ocurrir. Y ustedes saben resolver este límite. ¿Cómo hacemos para resolver este límite? Factoriar. Factoriamos el numerador. Una de las raíces ya la conocemos, que es el 2. Pueden hacer Ruffini o resolvente. 3, 1, menos 14, bajo el 3, 6, 7, 14, 0. Entonces, nos quedó nos quedó 3x más 7 por x menos 2, ¿correcto? Sí. Ahí está mi factor de indeterminación del límite, que es este x menos 2, que se me simplifica con este x menos 2. Y simplemente nos quedó el límite de x tendiendo a 2 de 3x más 7, ¿correcto? Sí. Y eso nos da 2 por 3, 6, 6 más 7, 13. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué hubiese pasado si en vez de usar esa, usaba esta fórmula? Me debería quedar lo mismo, pero tengo que operar más algebraicamente. Entonces, acá es 2, acá es 2, acá es 2. Acá f de esto, vengo acá. Es nos quedó acá h más 2, ¿correcto? Al cuadrado, más h más 2, menos 2, y este sigue dando 12, porque si nos daba 12 arriba, sigue dando 12 acá abajo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Acá nos quedó el cuadrado del binomio, que es h cuadrado. Ojo que adelante tenemos un 3, entonces le pongo un paréntesis, algebraicamente es más largo. Es h cuadrado más 2 por h por 2, o sea, más 4h, más 4, ¿correcto? Y este 2 con este 2 se me cancela y me queda solamente el 14 ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Aplico propiedad distributiva y nos queda 3h cuadrado más 12h más 12, ¿correcto? ¿Correcto, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Esperen que estoy mirando algo que no me está gustando. H más 2. Es que puse 14 y nos daba, f de 2 nos daba 12. No sé por qué puse 14. 12 nos daba f de 2, ¿se acuerdan?